Bien, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Sí se ve. Ok, Espera que. Ahí sí. bien. Bueno, el día de hoy lo que vamos a desarrollar es la unidad de seguridad. En la clase pasada estuvimos viendo las vistas como un mecanismo de seguridad para ocultar cierto tipo de información que no deseamos mostrar a un grupo determinado de usuarios. Entonces, con las vistas logramos ocultar, podemos ocultar, filtrar algunos registros que no son necesarios ser visibles, así como también algunas columnas, ¿verdad? Provenientes de queries que pueden consultar más de una tabla. Continuando con ciertas medidas de seguridad que podemos ir implementando en la base de datos, hoy vamos a ver el, cómo podemos crear un usuario en la base de datos, administrar esa cuenta, todo lo referente al ciclo de vida de la contraseña, cuántos recursos puede consumir una sesión de usuario, así como también los privilegios, cómo se pueden asignar privilegios a un usuario para manipular los objetos de la base de datos. Entonces, un poquito, vamos a abarcar un poco más el tema de seguridad en esta clase. A nivel general, eh, estos serían los niveles de protección. Físico, como sabemos, siempre hay mecanismos de protección, tanto para el acceso al data center o al servidor, al sitio donde se encuentra el servidor de la base de datos o cualquier otro servidor que contenga información sensible. Humano, el acceso humano lo controlamos a través de la creación de cuentas con sus respectivas contraseñas. Lo mismo para el sistema operativo. Y para la base de datos, además de que tenemos que contar con una cuenta, también requerimos de algunos permisos o privilegios para manipular los objetos de la base. Y permisos sobre la red, ¿verdad? A qué sitios podemos acceder, a qué servidores podemos llegar, como se dice normalmente. Esos serían los niveles de protección en forma general. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico, que es la creación de usuarios dentro de Oracle. Vamos a crear un usuario de ejemplo, luego vamos a ir revisando cada uno de los aspectos. Vamos a copiar el formato de la sintaxis de creación y también este comando que recuerden es obligatorio ejecutar antes de crear un usuario o de ceder a un privilegio o revocar a un privilegio. Es obligatorio ejecutar ese comando a partir de la versión 12 de Oracle. De alterar esa sesión, lo que hace es permitirme que yo pueda crear usuarios, grantear permisos a través de un script. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asignar un nombre al usuario. En este caso le voy a poner base 3. Segundo paso, especificamos la contraseña. Acá tenemos una cláusula llamada externally que hace referencia a que el usuario se puede autenticar también a través del sistema operativo, pero dentro de este curso solamente vamos a ver lo que es la autenticación por base de datos. Entonces esta cláusula vamos a ignorar en este momento. Acá establecemos una contraseña que, como ya saben, es case sensitive. Le voy a poner base.3. Si tiene un carácter especial, esto tenemos que poner entre comillas dobles. El tercer ítem es definir el table space. En que el table space se van a almacenar los registros de las tablas que se van a crear dentro del esquema base 3 en este caso. Como habíamos visto, un esquema es el conjunto de objetos que pertenece a un usuario. Entonces, ¿en qué table space se van a almacenar los registros de esas tablas? Entonces definimos en esta cláusula. Podemos usar el table space base de datos 2 que habíamos creado al inicio de la clase. El cuarto ítem es el table space temporal, que también ya habíamos visto en la clase de table space. Este table space generalmente
se utiliza para almacenar resultados temporales de consultas que tienen, por ejemplo, una cláusula order by o consultas que tienen funciones agregadas, ¿verdad? Funciones de grupo, max, min, etc. Entonces, esos resultados parciales se van almacenando en ese table space temporal. Oracle trae un table space temporal por defecto, que es el temp. Vamos a reutilizar eso. Este ítem cuota, acá definimos cuánto espacio del table space puede usar este usuario para almacenar los registros de las tablas o las vistas materializadas que vaya creando. Tenemos la opción de que unlimited, de que disponga de todo el espacio disponible en el table space. O especificamos tamaños en particular, ¿verdad? Utilizando los múltiplos de kilobyte, megabyte, etcétera, etcétera. En este caso voy a dejar que disponga de todo el espacio disponible. Y acá especifico sobre qué table space, ¿verdad? Sobre el table space base de datos 2. Esta cláusula lo que hace es obligarle al usuario que cambie su contraseña la primera vez que inicia sesión. Entonces esta contraseña va a ser reutilizada una sola vez. En este punto definimos si la cuenta se va a crear, va a estar bloqueada por defecto o no. Vamos a dejar que se cree desbloqueada. Y el último punto es definir un perfil que va a tener el usuario. ¿Qué son básicamente los perfiles? A través de los perfiles lo que hacemos es definir ciertas limitaciones sobre los recursos del servidor, así como también definir ciertas configuraciones sobre las cuentas de usuarios, sobre la cuenta del usuario propiamente. ¿Y cuáles son esas limitaciones que podemos establecer? Acá tenemos administración de perfiles. Profe, Sí, ahí profe. están pidiendo en el editor cuando se copia la sentencia si se puede agrandar un poquito el tamaño, la fuente. Ok. Ahí. ¿Está mejor? A mí me parece que está mejor, creo que sí. Bueno, súper, gracias. Bien, retomando, quedamos en la parte de perfiles. Ya dijimos que a través de los perfiles vamos a definir ciertas limitaciones sobre el uso de los recursos y configuraciones sobre las contraseñas y las cuentas de usuarios. Estos son algunos perfiles, algunos parámetros relacionados con el uso de los recursos, y estos son algunos parámetros relacionados con las contraseñas. Entonces vamos a crear directamente un perfil y le vamos a asignar a este usuario que estamos creando. También podemos dejar un perfil por defecto. Eso vamos a hacer y después nomás le vamos a asignar el perfil. Este es un perfil por defecto que ya viene con valores predeterminados para cada uno de esos parámetros que estamos viendo ahí. Entonces, repasando, definimos el nombre del usuario, su contraseña, el table space donde se van a almacenar los registros de sus tablas, el table space temporal para el procesamiento de consultas, cuánto espacio va a disponer el usuario sobre el table space, si la contraseña se va a crear, o sea, si me va a obligar a cambiar la contraseña al iniciar sesión por primera vez, si la cuenta va a estar bloqueada o desbloqueada por defecto, y el perfil, donde definimos limitaciones. Entonces me voy a conectar con base de datos 2, que es nuestro usuario DBA, que tiene todo, vamos a decirle, todos los poderes todos los privilegios para poder crear y alterar usuarios en este caso. Le voy a cambiar este color. Bien, entonces ejecuto este parámetro para que me permita crear usuarios a través de un script que me dice que el usuario está creado. Si nos vamos a probar, abro otra ventana del SQL Plus.
base 3 y mi contraseña es base.3. Me dice que el usuario no tiene privilegios para el Create Session. Es importante mencionar que para que un usuario pueda por lo menos hacer login, es necesario que le granteemos el privilegio de Create Session o el rol de Connect, que incluye al privilegio de Create Session. Entonces, eso es importante. Grantear a través de la sentencia grant, el nombre del privilegio, en este caso Create Session, y esto lo asignamos a base 3, para que por lo menos pueda iniciar sesión. Esto lo ejecutamos con base de datos 2. Me dice que el privilegio fue concedido y ahora voy a la otra ventana a probar. Y realmente me puedo conectar. O sea, ya estableció conexión y me pide que cambie la contraseña. Eso habíamos definido en este parámetro. Y ahí el usuario ya establece una contraseña a su elección. Hice el cambio de la contraseña y me dice que estoy conectado a la base de datos. Volviendo al tema de los perfiles, vamos a crear un perfil y vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos parámetros. Entonces voy a copiar el formato de la sentencia. Le vamos a poner Create Profile. Yo usuarios nuevos. Y acá a continuación de la palabra limit empezamos a pasarle los valores a cada uno de los parámetros. En este caso son los parámetros relacionados a las contraseñas. Después vamos a ver los relacionados a los recursos. El primer ítem es el file login attempt. Acá especificamos después de cuántos intentos fallidos de logueo vamos a bloquear la cuenta. Después de cuántos intentos fallidos de contraseña. Generalmente se pone 3. Después de 3 intentos fallidos. Este parámetro password lifetime lo que hace es definir cuántos días tendrá de validez esa contraseña, o sea, el ciclo de vida de la contraseña, y su unidad de medida es en días. Vamos a poner que después de 30 días esta contraseña va a caducar. El password grace time lo que hace es, a través de ese podemos definir una cantidad de días de periodo de gracia que se tienen en cuenta a partir de que el ciclo de vida de la contraseña llegue a su fin. Es decir, si definimos 30 días para password lifetime y 5 días de periodo de gracia, entonces la contraseña va a caducar después de 35 días. O sea, le damos otra vez un plazo al usuario para que haga el cambio de su contraseña. Vamos a ponerle 3 días. En total tiene 33 días de validez la contraseña. Este password reuse time, ahí definimos después de cuántos días yo puedo volver a reutilizar una contraseña. Acá, por ejemplo, después de cuántos días puedo volver a utilizar la contraseña base .3. Vamos a dejarle unlimited, entonces eso significa que la contraseña nunca puede ser reutilizada. Ya depende de cada organización cómo quiera definir sus políticas de seguridad. El password reuse max, acá definimos después cuántos cambios de contraseña yo puedo volver a reutilizar una contraseña. El anterior era después de cuántos días y este después de cuántos intentos o cambios de contraseña yo puedo volver a utilizar. Y le vamos a dejar otra vez unlimited para que nunca me permita reutilizar una contraseña. Password loop time, acá definimos cuántos días una cuenta puede permanecer bloqueada. Si tuvimos 3 intentos fallidos de login, se bloquea nuestra cuenta y también podemos especificar cuántos días va a durar ese bloqueo de la cuenta. Vamos a poner 30 días.
Este parámetro generalmente se usa para agregar una función que lo que hace es validar ciertos niveles de seguridad de la contraseña, ¿verdad? Pero en este caso no le vamos a prestar atención a ese parámetro. Lo que sí falta un nuevo parámetro es este parámetro que se incorpora desde la versión 19 de Oracle. A ver. A través de este parámetro lo que podemos hacer es definir un periodo de transición entre la contraseña vieja y la contraseña nueva. Lo que me permite es seguir utilizando la contraseña o seguir logueándome con la contraseña vieja por un periodo de tiempo. O sea, me puedo loguear con la contraseña nueva y con la actual. Podemos poner de que eso solamente me permita un día, es decir, yo hoy cambio mi contraseña, entonces por un día yo me puedo loguear con la vieja contraseña o con la nueva. Cuando se cumpla un día del cambio, solamente voy a poder loguearme con la nueva contraseña. Reiterando que es un parámetro que se incorporó a partir de Oracle 19. Tiene unos valores mínimos. El valor mínimo es de un día y el valor máximo es de 60 días. Perdón, de una hora. Valor mínimo de una hora y valor máximo de 60. Todos los parámetros tienen valores por defecto. O sea, nosotros podemos dejar por default todos esos parámetros si queremos. Hasta ahí es una consulta, alguna duda. Bien. Estos son los parámetros referentes a la administración de las contraseñas y las cuentas. Luego tenemos los parámetros referentes a los recursos, al uso de recursos, que son estos. Voy a copiar. El primer parámetro es session per user. Acá nosotros definimos cuántas sesiones puede tener abierta un usuario. O sea, cuántas veces puede hacer login desde cualquier aplicación que se conecte a la base de datos. Que puede ser SQL Plus, PLSQL Developer, SQL Developer u otro entorno. Generalmente se define una sola sesión por usuario. Es decir, que si yo ya estoy conectado con base de datos 3, no puedo abrir otro SQL Plus e intentar loguearme con ese usuario porque no me va a dejar. Solamente una sesión puedo tener abierta. También se puede definir unlimited y tiene también valores por defecto que están ahí en el material de lectura que después pueden revisar eso. Estos parámetros sí son un poco más ya complejos, abstractos. Por ejemplo, session per user. Acá se define en centésimas de segundos, o sea, se define cuánto tiempo una sesión puede hacer uso de la CPU. Y generalmente se define en centésimas de segundo. Va a ser un poquito más complicado de probar, entonces le vamos a dejar con el valor unlimited, indefinido, o sea, no tiene límite. A ver, acá había otro parámetro. Me falta uno. Creo que me falta uno, vamos a revisar. Este también está relacionado al primero. CPU per cal. Acá también definimos cuánto tiempo se puede hacer una llamada, puede hacer uso de la CPU. El otro es la sesión en total, este es por cada llamada. Llamadas como por ejemplo para procesar una sentencia SQL. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede consumir eso? Le dejamos también unlimited. Este parámetro idle time determina el tiempo, cuánto tiempo puede estar ociosa una sesión. Por ejemplo, yo me conecté hace, no sé, 10 minutos con base 3 y no estoy realizando acción alguna. Entonces, si definimos un valor para este parámetro, la sesión se aborta si no estoy ejecutando alguna tarea. Si yo lancé una sentencia
que se está ejecutando y está tardando más del tiempo de ociosidad que definí en el perfil, eso no se tiene en cuenta. No va a abortar la sesión por eso. Entonces acá le vamos a dejar idle time. Vamos a ver cuál es su unidad de medida. Dice que es en minuto, entonces le vamos a poner 1 minuto. Connect time, acá definimos el tiempo total que puede tener una sesión, o sea, el ciclo de vida de una sesión. Se define también en minutos. Por más que yo esté ejecutando alguna tarea y ya se cumplió el tiempo de vida de mi sesión, se va a abortar. Pero lo vamos a poner al límite. Estos parámetros sí también son un poco más complejos, más abstractos. Por ejemplo, el logical read per session. Vamos a ver qué dice. Bueno, acá dice que permite especificar el número permitido de bloques de datos leídos en una sesión. Por sesión. Entonces recordemos que según la estructura lógica de nuestra base de datos, los registros en la tabla se van almacenando en bloques. Entonces, eso hace referencia a este parámetro. ¿Cuántos bloques yo puedo leer por sesión? Y también cuántos bloques yo puedo leer en una llamada. Una llamada como por ejemplo para procesar una sentencia SQL. A eso va a hacer referencia a esos parámetros y le vamos a dejar un límite también. Estos parámetros no van entre comas, directamente se menciona uno a uno, no hay un carácter separador para tener en cuenta. Este parámetro composite limit es una suma, o sea, determina el costo total del recurso por una sesión, dice, y es una suma de varios parámetros anteriores, como ser CPU per session, connect time, logical read per session y private SGA. Entonces, como estoy sumando parámetros que tienen diferentes unidades de medida, unos tienen segundos, milisegundos y otros minutos, etc. Entonces, el resultado de eso es adimensional, o sea, no tiene una unidad de medida. Ese sería el costo total y le dejamos otra vez al límite. Este parámetro private SGA, con esto lo que hacemos es especificar cuánto espacio de la memoria SGA puede consumir una sesión. ¿Qué era la memoria SGA? Eso también ya vimos en la clase de TBL Space. Este es un área, un System Global Area, forma parte del área de la memoria virtual. Generalmente en esa memoria lo que se hace es ejecutar, se almacenan, las últimas sentencias ejecutadas, se almacena el log de cambios hechos en la base de datos, bloques leídos, etcétera, etcétera. Entonces con ese parámetro lo que hacemos es especificar cuánto espacio puede consumir esa sesión de esa área de memoria. Y también medimos en bytes o sus múltiplos, kilobytes, megabytes, etc. Dejamos al límite de otra vez. Bien, tenemos dos tipos de grupos para limitar. La administración de contraseñas y la administración de los recursos del servidor. Dos grandes grupos. ¿Hasta ahí hay alguna consulta sobre alguno de los parámetros antes de que creemos el perfil? En el chat no hay ninguna, profe. Ok, dale, gracias, Laura. Bien, entonces con base de datos 2, que es nuestro superusuario, vamos a crear el perfil. Este problema ya tuve ayer, dice que estos parámetros, ese recurso ya no es válido, es redundante, específicamente por estos dos. O sea, al parecer para estas versiones ya no hace falta definir eso. Se lo vamos a sacar. A ver si en eso encontramos algún otro error. Ahí dice que el perfil está creado. Ahora que tengo un perfil con ciertas limitaciones, puedo alterar el usuario que creé
El usuario se llama base3. Alter user para alterar un usuario, base3. Y le indico que su profile va a ser usuarios nuevos. Ya va a dejar de tener el profile default que trae la base de datos. Y me dice que el usuario se ha modificado. Bien, no se olvide que tenemos a disposición el usuario, perdón, los diccionarios de la base de datos. Por ejemplo, tenemos el DBA Users, donde podemos consultar información acerca de las cuentas. Acá tenemos, por ejemplo, estos parámetros que estuvimos agregando, cuál es su table space temporal, cuál es el default table space, cuál es su profile, que acabamos de agregar, y otros parámetros más, ¿verdad? El password que va a mostrar encriptado, creo que nos muestra luego. Eso también es importante mencionar. También tenemos la vista DBA Profile, y podemos ver las configuraciones. O sea, los valores que se cargaron a cada uno de los parámetros. Ya tenemos el nombre, este sería el nombre del profile, acá el valor parametrizado y cuál es el parámetro que estoy configurando. Todos esos parámetros que vimos anteriormente. Bueno, y vamos a probar entonces. Vamos a probar algunos parámetros. Por ejemplo, podemos probar Vamos a tratar de abrir dos sesiones con el usuario base3. Su contraseña actual voy a anotar para no olvidarme, es base3. Que él había cambiado al iniciar sesión. Bueno, acá yo ya tengo una sesión abierta. Voy a cerrar. Base3 y base3. Y voy a abrir otra ventana de SQL Plus y voy a intentar loguearme otra vez. Bueno, acá ya me sale un mensaje y me dice que ha excedido el límite de sesiones por usuario que habíamos configurado en una sola sesión. Entonces no hay caso de que pueda abrir otra sesión. Este parámetro lo probamos. También definimos el tiempo de ociosidad de 1 minuto. Para eso tenemos que esperar 1 minuto para probar esto. Vamos a ver qué podemos probar mientras. Este también podemos probar. Profe, una consulta. Sí, decime. Capaz porque llegué nomás un poco tarde, pero ¿qué hace esa función de esos dos guiones? La función, ¿a qué te referís? ¿A cuál de todos? Por ejemplo, esos dos guiones, ok, por ejemplo. Ah, no, es de un comentario nomás. Así se comenta. No, yo acabo de comentar así para tener un control nada más de que ya probamos este parámetro. O sea, esto bueno. no forma parte de las sentencias. No, pregunté nomás porque recién entré, por eso nomás pregunto. Gracias, profe. Vale, sin problema. Bueno, voy a cambiar la contraseña de base3. Todos los usuarios tienen privilegio de cambiar su propia contraseña a través del comando alter user base3 identified by, y ahí especificamos la nueva contraseña. Por ejemplo, base 33 la vamos a poner. Bien, ahí logramos que se cumplan los 1 minuto de inactividad. O sea, yo me logueé y no estuve haciendo nada. Y al querer realizar una acción me dice que yo excedí mi tiempo de inactividad. Entonces acá con eso probamos este parámetro de idle time. Y ahora vamos a probar el de password or load time. Me voy a volver a conectar con base3 barra base3. Voy a hacer alter user. Bien, eso es porque me olvidé de ejecutar este comando. Voy a volver a probar. Ahí dice que mi contraseña ha sido modificada.
Te voy a guardar para no olvidarme. Profe, una consulta. Ese Sí. alter user, ese suit, el que hiciste ahora, antes de modificar, ese sí o sí hay que ejecutar antes de modificar Sí, hay que al ejecutar. usuario. Exactamente. Cuando quiero crear un usuario o cuando quiero grantear un privilegio o cuando quiero alterar un usuario. Todo lo que tenga que ver con relación a seguridad. Ya, Es, gracias, profe. es algo establecido por Oracle a partir de la versión 12, ¿verdad? No, estuve investigando la explicación, pero no encontré nada relevante acerca de por qué hay que hacer eso. Creo que en las versiones XD nomás también pide eso, porque en otras versiones no tuve una experiencia de que tengamos que ejecutar eso antes de crear un usuario o alterar un usuario. Profe, una consulta. ¿Se suele también usar mucho este alter session? También. O sea, el comando. Se suele utilizar al alter session para, por ejemplo, qué sé yo, cambiar el formato de fecha por defecto de una sesión, la zona horaria, etcétera, etcétera. No solamente para usuarios, sino para modificar parámetros de la base. Entiendo. ¿Y se suele usar mucho o más o menos? Depende. Más más lo usaría un usuario administrador de la base, un desarrollador, no un usuario común y corriente, qué sé yo, por ejemplo, un cajero, ¿verdad? Que solamente tiene que limitarse a hacer sus tareas, ¿verdad? Qué sé yo, a imprimir informes, a registrar facturas, etcétera, etcétera. Son más Ya. parámetros para uso de los DBA y los desarrolladores, ¿verdad? Ya no para usuarios comunes. Está bien, profe. Gracias. ¿Ok? Bien, entonces, volver a conectar base 3, base 33, es mi nueva contraseña y la anterior es base 3. Ahí otra vez el tiempo de inactividad. Pero un parámetro voy a modificar porque si no cada rato me va a sacar de la sesión. Entonces fíjense que acá me aceptó la contraseña vieja. Y voy a tratar de conectarme con la nueva y también me aceptó. Entonces eso es posible gracias a este parámetro del Power Rollover Time. Entonces esto está certificado. Y lo último que podemos hacer es bloquear, hacer 3 intentos fallidos de login y ver si realmente se bloquea la cuenta. Le doy con base 3, una contraseña incorrecta, primer intento fallido, segundo intento fallido y tercer intento fallido. A la cuarta me acuerdo de mi contraseña y me dice que la cuenta está bloqueada. ¿Quién me puede desbloquear? Un usuario que tenga el privilegio de alter user. Alter user, el nombre de usuario base 3 y el comando es account unlock. Se dice usuario modificado y en teoría ahí tengo que poder conectarme otra vez. Ahí está restablecida la cuenta. Bien, lo que quiero alterar es este parámetro porque si no va a empezar a sacarme de la sesión. Si yo quiero modificar uno de esos parámetros, hago, vamos a ver, no me acuerdo, perfiles, se puede borrar un perfil, y también se puede asignar el perfil a un usuario que ya fue creado, eso ya hicimos. Ahora vamos a ver, alter profile, nombre del perfil, la palabra limit y en idle time le voy a poner unlimited, ¿verdad? Me voy a la sesión de base de datos 2 y ahí este perfil está modificado. Entonces ahí ya no me va a chutar de la sesión a cada momento. Algo importante es que, por ejemplo, si nosotros borramos un perfil y le ponemos la cláusula cascade, lo que hace es desasignar ese perfil a todos los usuarios que están vinculados al perfil en cuestión.
Y esos usuarios se quedan con el perfil por default. Ok. ¿Alguna consulta con relación a esto? Creación de usuarios, manejo de perfiles. Antes de pasar a la parte de privilegios. Una consulta, profe. Sí, Si yo adelante. estoy en un usuario, en este caso base de datos 2, Ujú. yo no puedo modificar ese usuario estando en ese usuario, sino que tengo que estar en otro usuario para poder modificar. Depende. Por ejemplo, base 3, él puede modificar su password. Pero si quiere hacer otra acción, por ejemplo, asignarle un perfil, lo tengo que hacer con un usuario que tenga ese privilegio. No sé si me explico. Ya, sí. Gracias, profe. ¿Ok? En este caso, base de datos 2, él se puede modificar a sí mismo porque él es DBA, ¿verdad? Tiene el rol de DBA. Pero el otro no. Dependiendo del rol que tenga, entonces, profe. Sí, de los privilegios, exactamente. Si nosotros ahora vemos qué privilegios tiene base de datos 3, base 3, perdón, solamente tiene un solo privilegio. Para ver los privilegios que tiene un usuario, tenemos la vista Session Brief. A ver, la inactividad otra vez. Bueno, a través de Session Brief yo veo todos los privilegios de sistema que tiene asignado ese usuario y solamente tiene Create Session, o sea, solamente puede conectarse, crear una sesión. Más nada, no puede consultar tablas de otros esquemas, no puede crear sus propias tablas, nada. O sea, le tengo que ceder algunos privilegios para que empiece a operar esa cuenta. Bueno, vamos a ver todo esto. Estuvimos viendo todo lo que es creación de usuario, cambiar contraseñas. Yo puedo borrar un usuario a través del comando drop user. Si le agrego la cláusula cascade, se borran todos los objetos del esquema de ese usuario. O sea que si yo quiero borrar, por ejemplo, base de datos 2, le pongo cascade, me va a borrar todas las tablas de nuestro modelo B y otros objetos que podamos tener, ¿verdad? Secuencias, índices, etc. Se hace ese borrado y luego se elimina el usuario. Para que yo pueda borrar un usuario, ese usuario tiene que estar desconectado. Entonces, si quiero borrar base de datos 2, que es mi usuario de A, que tiene todos los permisos, me tengo que conectar con otro usuario con los mismos privilegios o me conecto con sys o system, que también tiene esos privilegios. En la vida real hay usuarios que no tienen, o sea, que nunca se crean objetos dentro de su esquema. Por ejemplo, el usuario Juan Pérez, que es cajero. Él solamente va a iniciar sesión para hacer sus tareas de generar reporte, insertar factura, etcétera, etcétera. Nunca tiene una tabla bajo su esquema. Generalmente se definen esquemas para cada módulo de un sistema. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, el esquema de contabilidad, entonces se crea un usuario de contabilidad y se van creando tablas bajo ese esquema. O tenemos el esquema, un usuario de facturación, donde se van creando todos los objetos, todas las tablas de ese módulo. El esquema de recursos humanos, se van creando todas las tablas y los procedimientos de ese esquema. Generalmente suele ser esa una forma de organización. O sea, hay usuarios que esos esquemas, por ejemplo, nunca no inician sesión diariamente para ejecutar tareas de generar facturas y demás, solamente para crear objetos. Y los otros, como los cajeros, por ejemplo, solamente entran para sus tareas administrativas, no para crear objetos en la base de datos. Entonces, al final podemos borrar nuestro usuario base 3, ¿verdad? Cuando hagamos todas las pruebas le podemos hacer drop user cascade. Bueno, ¿qué hacemos? Ahora ya tenemos nuestra cuenta de usuario, pero no tenemos ningún privilegio, o sea, no puede hacer nada dentro de la base de datos.
Entonces, para eso existen los privilegios, que son derechos que se le otorga a un usuario o a un rol para que pueda ejecutar determinadas acciones. Tenemos dos tipos de privilegios: privilegio de sistema y privilegios del objeto. Privilegio de sistema tiene que ver con todos aquellos permisos para la manipulación de los objetos de la base de datos. Crear tablas, crear procedimientos, crear triggers, borrar tablas, alterar tablas para agregar columnas, truncar una tabla, etcétera, etcétera. Básicamente privilegios para operaciones del tipo DDL. Y de objetos para manipular el contenido de esos objetos. Por ejemplo, hacer un select de una tabla, insertar registros, borrar, actualizar registros de una tabla. Entonces, dos tipos de privilegios tenemos, que vamos a ir viendo. Acá tenemos unos ejemplos de privilegios del sistema, por ejemplo, sobre los índices, crear, alterar, borrar índices, sobre las tablas. Sesión, create session, que nuestro usuario base 3 ya tiene ese privilegio. Alter session, que mencionó el compañero, para cambiar unos parámetros de la base. Y sobre el table space, ¿verdad? Crear table space, borrar, alterar, etc. Acá cita otros privilegios. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a grantearle al usuario base 3 para que pueda operar con la tabla B-Arias, nuestro modelo. Entonces le vamos a asignar vamos a grantear un privilegio de objeto, porque va a ser sobre una tabla en particular. Le vamos a dar grant select, insert, delete, update, sobre la tabla B-Arias, y esto lo vamos a asignar a base 3. A ver, grant select, insert, delete, este está mal escrito. Y ahí me dice que el granteo se pudo realizar. Entonces, si me voy a base 3, yo debo poder hacer un select la tabla B-Arias. A ver, acá hay un tema que le quería mostrar, pero no borré. Bueno, me voy a ir otra vez acá y voy a hacer CLD B-Arias. Bueno, en teoría yo ya le granteé a base 3 los privilegios para que pueda ver esa tabla. Pero si yo me voy, me dice que esa tabla no existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta tabla B-Arias está sobre el esquema base de datos 2. Entonces yo tengo que anteponerle el nombre del esquema, punto el nombre de la tabla en este caso, para que este usuario pueda ver a esa tabla. Ahí sí ya me recupera los registros. ¿Cómo yo puedo solucionar este inconveniente? Es muy tedioso escribir el nombre del propietario, punto el nombre de la tabla. Entonces yo puedo crear sinónimos, que son alias que se pueden determinar sobre los objetos. En este caso, una tabla, pero también puedo crear sinónimos sobre otros objetos, ¿verdad? Sobre procedimientos, paquetes, etc. Entonces, ¿cómo creamos un sinónimo? Los sinónimos son útiles justamente para cuando yo necesito acceder a tablas que no están dentro de mi esquema o objetos que no están dentro de mi instancia de base de datos. Vamos a ver también en el último día de clase cómo crear sinónimos para DB-Links. Voy a guardar este comando y vamos a crear el sinónimo. Se crea la palabra create public synonym B-Arias para el objeto que se encuentra en el esquema base de datos 2 puntos B-Arias. No es necesario que el sinónimo tenga el mismo nombre que el objeto. Yo le puedo poner otro nombre acá,
pero para facilidad entonces le pongo el mismo. Este es un sinónimo público, es decir que todos los usuarios lo pueden ver, no hace falta que tenga un privilegio para que pueda usar ese sinónimo. Tampoco este sinónimo se crea dentro del esquema de base de datos 2, porque base de datos 2 es el que va a crear, que tiene el privilegio de crear sinónimos. Entonces, si me voy a mi otra sesión y le saco el nombre del esquema, y tiene que recuperar los que está ahí. Si ya no me dice que la tabla no existe, porque él ya le ve a ese sinónimo. Si le pongo su nombre del esquema, igual me tiene que recuperar. Un punto importante a aclarar es, acá en el primer paso, cuando yo ejecuté esta sentencia y me dice que la tabla no existe, eso es porque se busca primero que la tabla exista dentro del esquema del usuario. Entonces, lo que hizo fue buscar la tabla B-Arias en el esquema base 3, que no tenemos, no existe esa tabla en ese esquema, y después se fue a buscar un sinónimo. Si existe un sinónimo llamado B-Arias y no encontró. Entonces, por eso dio ese error. Tenemos también vistas donde podemos consultar los sinónimos. Des, DBA. Y podemos tener también información acerca de los sinónimos, o pueden revisarlo después. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Se entendió esta parte de la creación de sinónimos, de los esquemas? Sí, profe. Bien. Bien, y no solo tiene privilegios para hacer select también, ¿verdad? Sino que puede hacer también una update, o un delete, por ejemplo, qué sé yo, quiero borrar delete from B-Arias, where, qué sé yo, el ID sea 18, quiero borrar esa área. Entonces me tiene que dejar, me falta el nombre de mi columna. Ahí le doy commit. Lo mismo con insert y update, ¿verdad? Si quiero hacer. ¿Qué pasa? Si quiero ver, por ejemplo, la tabla, me va a dejar consultar esta tabla. A ver quién responde. Si no tiene el sinónimo, o sea, si no se creó el sinónimo, creo que no. Sí, o sea, lo primero que se chequea es que tenga el privilegio, ¿verdad? Nosotros... Parece que no tiene acceso, profe. Sí, exactamente, no tiene acceso. Porque acá nosotros le granteamos sobre un objeto en particular. No, y que es B áreas, ¿verdad? No es B personas. Entonces, sí, ahí sí no le ve, dice que la tabla no existe porque no tiene el permiso sobre esa tabla. Existe otro privilegio llamado, por ejemplo, select any table. La palabra any significa que yo puedo consultar tablas de cualquier esquema. Entonces, si le asigno ese privilegio, ahí sí yo voy a poder hacer consulta de todas las tablas del modelo B-bajo, inclusive las tablas del trabajo práctico, que también en mi caso están bajo el esquema base de datos 2. Este es un privilegio de sistema. Puedo tener también create any table. Yo puedo crear tablas en cualquier esquema. Vamos a asignarle esos privilegios, ¿verdad? Puedo tener drop any table y un sinfín de privilegios, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ver, por ejemplo, ya vimos hace rato, base de datos 2, por ejemplo, es DBA, ¿verdad? Entonces, si hago una consulta de session prep, ahí veo todos los privilegios del sistema que pueden haber. Que es un sinfín de privilegio, ¿verdad? Por ejemplo, alter any table, type, que vamos a ver más adelante. Creación de trigger, de procedimientos en cualquier esquema.
Ok. Bueno, entonces le vamos a dar, le voy a revocar este privilegio de objeto a base 3. Y le voy a asignar directamente select any table. Entonces escribo, la revocación se hace con revoke select insert delete update sobre la tabla b-áreas y acá ponemos from a quién le voy a sacar ese privilegio, le voy a sacar a base 3. Entonces, si me voy a probar a mi sesión, un select de b-áreas, no, ya no tengo el permiso. Bien, y directamente le vamos a grantear grant select any table a base 3. También le vamos a dar, por ejemplo, de create any table. Vamos a ver qué es lo que hace eso. Planteados los privilegios, me voy, por ejemplo, a session preps. Tengo que poder ver esos 3 privilegios del sistema ya tengo. Create session, create any table y select any table. También hay otra vista que podamos consultar, que es la DBA SysPrep. En este caso, él no puede ver, o sea, no tiene permiso sobre las vistas del diccionario de datos. Hay un privilegio que se asigna para eso. Está, no me acuerdo dónde estaba, acá creo que estaba. Que es en realidad es un rol que agrupa privilegios. En realidad es, a ver, select catalog role, dice, selecciona privilegios en las tablas del diccionario de datos. Entonces, para que él pueda ver, le tengo que grantear ese privilegio. Rol, perdón. Lo hago con base de datos 2 para el usuario base 3. Y ahí creo que tenemos que volver a conectarnos para que asuma ese. Ahí está, ahí recién asumió el privilegio. Bueno, entonces puedo usar Session Brief o puedo usar esta vista. La columna grantee me determina a qué usuario o rol se le granteó ese privilegio. Vamos a hacer select privilege from DBA SysPrep. Where grantee igual a base 3. Está bien ahí. Entonces ahí, como ven, me recupera lo mismo que la vista Session Print. Entonces yo puedo ir controlando ahí qué privilegio de sistema tengo asignado. También puedo ver qué privilegios de objetos tengo asignados. Para eso tenemos la vista DBA Print. Que básicamente tiene la misma estructura que el otro, ¿verdad? Voy a guardar este. Tenemos también el campo grantee. Acá tenemos el table name, es el objeto sobre el cual se granteó, que no necesariamente puede ser una tabla. O sea, en esta vista veo todos los objetos a los cuales yo tengo acceso, que pueden ser tablas, secuencias, trigger, procedimientos. Y se guardan en esta columna table name, ¿verdad? Que no, como les digo, no hace referencia solamente al nombre de tablas, ¿verdad?
Acá es de ATAPRIP. Web Grantee base 3 y no tengo privilegios de objetos actualmente. O sea, hace rato cuando teníamos el privilegio de objetos sobre B-Arias nos iba a aparecer eso, ¿verdad? Entonces le voy a volver a grantear para que podamos ver cómo se ve el formato de esta vista. Ahí sí ya tengo algunos privilegios de objeto. Me dice que tengo sobre la tabla de B-Arias, pero yo necesito ver aparte del nombre del objeto, qué privilegio tengo sobre ese objeto. Entonces eso está en la columna privilege. Ahí me dice, tenés permiso de delete sobre B-Arias, insert sobre B-Arias, select y update. Se le voy a volver a sacar para que nos quedemos solamente con el privilegio de select any table. Ya es suficiente para que pueda consultar. A ver, bueno, ya tenemos ese privilegio, creo. Privilegios. Ahí está. Bueno, entonces ahora yo puedo hacer select de cualquier tabla. Por ejemplo, B-personas. Base de datos 2, profe, ¿no? Sí, perdón. Ahí está. Tengo que poner el nombre del esquema porque no tengo un sinónimo público, ¿verdad? Solamente B-Arias tiene ese sinónimo. Por Profe, ejemplo, sí, perdón, antes que me olvide nomás una precisión que a mí se me pasó realmente en el privilegio Connect que figura todavía en nuestra presentación que tiene varios roles. sí, En realidad ahora en las últimas versiones ya tiene solamente Create Session también ya. por compatibilidad. Esa precisión Entonces se me había quedamos pasado. en un solo privilegio que es Create Session. Sí, incluye el privilegio Create Session. Esto también creo que lo podemos ver en el de ASIC Pris, ¿verdad, profe? Sí, se puede ver Entonces en el... vamos a chequear. En este caso es un rol. Vamos después en la última parte de entrar a explicar bien lo que es un rol, pero en forma general un rol agrupa un conjunto de privilegios. Cuando creamos un usuario, como dijimos, el primer privilegio que tenemos que grantearle es de Create Session o le asignamos o le granteamos el rol de Connect, que también tiene como privilegio Create Session, ¿verdad? Que ahora tiene uno solo, así como menciona la profe. Entonces voy a copiar este porque ya no quiero escribir. Acá en vez de base 3 le vamos a poner Connect para ver qué privilegios de sistema tiene este rol. Entonces tiene dos actualmente, Create Session y este Set Container que diría que tiene que ver con la nueva arquitectura de esta base de datos, ¿verdad? Que traen las bases de datos contenedoras y plagables y demás, que eso tiene que ver, está relacionado con eso. Sí, profe. Entonces esto vamos a corregir y vamos a volver a subir en Educar, vamos a sacarle los privilegios que ya no corresponden. Y eventualmente ustedes pueden ir chequeando también todo esto, ¿verdad? Si efectivamente es así, ¿verdad? Si tiene estos privilegios. Bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? Quedamos en este usuario. Dijimos que ya tiene el privilegio de consultar cualquier esquema. Por ejemplo, también puede ver las tablas de nuestro trabajo práctico, LH empleados, etcétera, etcétera. Luego le habíamos granteado un privilegio de Create Any Table. Any, como habíamos mencionado, es que pueda crear tablas en otros esquemas. Cuando yo hago Create Table, por ejemplo, qué sé yo, facturas, voy a asignar solamente una columna para no perder tiempo.
Me falta la palabra create table, facturas. Una columna. Acá me falta un paréntesis. No le voy a especificar todavía clave primaria. Entonces él crea una tabla, pero esa tabla él crea bajo el esquema base 3. Yo quiero que cree en otro esquema, pero anteponer el nombre, por ejemplo, base de datos 2, punto facturas. Y ahí me crea la tabla, pero en el esquema base de datos 2. O sea, yo tengo permiso de escribir en ese esquema. Yo, por ejemplo, no necesito de privilegios para que yo pueda administrar la tabla que está dentro de mi esquema. Yo ahora tengo el privilegio de crear any table, pero no tengo, por ejemplo, un privilegio de dropear las tablas ni de alterar la tabla. Pero como es una tabla que está en mi esquema, yo puedo, vamos a decir, le tengo por defecto, tengo esos permisos. Por ejemplo, le voy a agregar una columna más, alter table, facturas, fecha. A ver, ¿está correcta esta sentencia o le tengo que poner la palabra add column o está bien así? A ver, ¿quién responde? Nadie se acuerda. Bueno, a ver. Bien, entonces no hace falta poner la palabra column cuando agregamos una columna. Eso es importante también recordarles. Ahí puedo alterar mi tabla sin tener ese privilegio y también puedo borrar. Recuerden siempre que si yo no antepongo el nombre del owner, él siempre busca el objeto dentro de mi esquema. También me borró la tabla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que voy a poder borrar la tabla que yo creé en el esquema base de datos 2? La tabla facturas que creé en el esquema base de datos 2. Vamos a probar. Me dice privilegio insuficiente, porque yo no tengo asignado el privilegio de drop any table. Solamente tengo create any table y select any table. Pero esta sí pude borrar porque es de mi esquema y yo puedo hacer básicamente lo que quiera con los objetos que están dentro de mi esquema. ¿Alguna consulta hasta ahí con referente a los privilegios? ¿Se entiende bien la diferencia entre privilegios de sistema y privilegios de objetos? ¿Algo que no quedó claro que quieran volver a repasar? Creo que con la práctica, profe, vamos a retener más. Exactamente. Bien, para eso vamos a hacer un ejercicio en breve, ¿verdad? De nuestro ejercitario y el resto lo van a ir haciendo ustedes, ¿verdad? Para que queden mejor plasmados los conceptos. Quizás, profe, el concepto del with admin y el with gram a lo mejor conviene enfatizar para Sí. que... Exacto, eso justamente vamos a ver ahora. Bueno, para que yo pueda grantear privilegios, tengo que tener dos privilegios de sistema asignado. Grant create any privilege, o sea que yo puedo grantear cualquier privilegio a otros usuarios, y grant any role. En este caso, base de datos 2 tiene esos privilegios porque es DBA y por eso le pudo asignar todos estos privilegios a base 3. Pero base 3 no tiene esos privilegios. Ya vimos cuáles son sus privilegios de sistema. Si me voy a base 3, privilege from session prips, where privilege like, por ejemplo, grant, me trae todos los privilegios que en su descripción tengan la palabra grant.
Y tengo tres, grant any role, any privilege y any object privilege. Entonces, por eso yo le puedo grantear a base de datos, a base 3 esos privilegios, pero base 3 no puede grantear ningún privilegio. Esa es una de las formas, que tenga esos privilegios, o también existen dos variantes, que es el with grant option y el with admin option. El with grant option lo que hace es, cuando yo le granteo, por ejemplo, en este caso, el privilegio de select sobre la tabla B empleados, este usuario Scott, lo que hace esta cláusula es que este usuario también pueda grantear ese privilegio a otro usuario, sin necesidad de que tenga el privilegio grant any privilege asignado. Entonces, eso hace esta cláusula. Le da a este usuario el poder de que él también le pueda ceder este mismo permiso a otro usuario. Sin embargo, si se trata de un privilegio de sistema, por ejemplo, el grant select any table, yo tengo que usar quiero lograr lo mismo de que el usuario Scott pueda grantear este privilegio a otro, tengo que, en vez de with grant option, usar la cláusula with admin option. Tiene la misma función, ¿verdad? De que el usuario que recibe ese privilegio pueda también cederle al otro. ¿Qué pasa si yo le revoco el privilegio a Scott sobre esta tabla? El privilegio también se le desasigna al otro usuario que él le pudo haber asignado. O sea, vamos a ponerle que Scott le asignó este mismo privilegio a Scott 2. Entonces, cuando base de datos 2 le saca este privilegio a Scott, también le saca a Scott 2. Vamos a decir, le encadena la revocación del permiso. Un punto importante también, ya que estamos acá. Este public lo que hace es, si yo granteo un privilegio a public, le estoy granteando a todos los usuarios de la base de datos. Sería como un rol que agrupa todos esos, no un rol, realmente un grupo de usuarios. Entonces, si me dice, grantearle este privilegio a todos los usuarios de la base de datos, entonces es más práctico hacer un grant on to public que listar todos los usuarios que tengo en la base y empezar a grantear uno por uno. Entonces, con esta opción reducimos esa carga de trabajo. Vamos a probar un rato también un poco de esto. Vamos a ver si nos da el tiempo. Voy a crear un usuario y vamos a hacer una prueba rápida nada más. Le voy a sacar el select any table from base 3. Perdón, este está mal. Grant select any table from base 3. Y voy a crear un usuario base 4, las mismas características que el anterior. Profe, justo se te está yendo un punto, pero ahí en Sí. el... Bueno, ahí antes me va a dar un error. Y esto también está mal, tiene que ser 4. Y creo que está bien. Voy a abrir otra sesión. Base 4. Base punto 4. Importante que tenemos que darle el privilegio de create session, si no, no se va a poder conectar. Le voy a cambiar de color para que podamos identificar.
Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a grantearle otra vez a base 3 estos privilegios sobre B-Arias. Pero le voy a agregar la cláusula with grant option. Entonces le saqué select any table y le voy a limitar solamente a esta tabla. Entonces él puede ver B-Arias. Y mi usuario base 4 no puede ver porque no tiene privilegios. Como tiene la opción with grant option, entonces base 3 le puede ceder ese mismo privilegio a base 4, por más que él no tenga el privilegio de grant any privilege. Entonces sería grantear esos privilegios a base 4. Me voy acá y en teoría ahí él puede listar. Si yo, por ejemplo, le digo grant select any table to base 4, escribí mal. A ver. Base 4. La numérica está apagada. Ahí está. Bueno, base 3 no tiene ese privilegio, entonces él no puede, o sea, no se le pasó ese privilegio con un with admin option y tampoco él tiene el privilegio de grant any privilege, entonces no le puede pasar al otro usuario. Si yo revoco este privilegio a base 3, base 3 ya no debe poder ver B-Arias y tampoco base 4 porque es una desasignación, una revocación en cadena. Eso sería el funcionamiento de with grant option y with admin option. Mismo comportamiento para privilegio del sistema. Bueno, por último, vamos a ver lo que son los roles. Los roles son un conjunto de privilegios que están relacionados entre sí. Entonces yo lo que hago es agrupar privilegios, y ese rol yo le asigno a los usuarios. Entonces los usuarios adoptan cada uno de esos privilegios. La creación es sencilla. Tenemos también roles predefinidos en la base de datos, como el rol de DBA, que tiene base de datos 2, el rol de connect, etcétera, etcétera. También nosotros podemos crear nuestros propios roles. Vamos a ver uno sencillo. El rol, por ejemplo, usuarios de recursos humanos. Lo crea base de datos 2. Acá me falta un guión. Este rol no se crea en el esquema base de datos 2, sino en el esquema SYS. No es un objeto de base de datos 2 propiamente. Y a partir de ahí yo lo que hago es grantearles privilegios, pero al rol. Como es de usuarios de recursos humanos, por ejemplo, le voy a dar solamente permisos sobre nuestras tablas de recursos humanos. Por ejemplo, grant select, qué sé yo, TLH cargos, to el nombre del rol, acá es grant select on. Por ejemplo, en la tabla empleados, le voy a dar también privilegios.
pero en este caso es TLH empleados. Le voy a dar Select Insert. Y por último, le voy a dar Grand Update. Pero acá le voy a especificar que ciertas columnas nomás pueda modificar de TLH empleados. Por ejemplo, no quiero que modifique el salario de un empleado, pero sí puede modificar su fecha de egreso, su estado y eso. O sea, ahí yo me aseguro de que nadie pueda tocar el campo salario, que siempre suele ser un dato sensible, ¿verdad? Probablemente le vamos a asignar a ese privilegio al gerente de recursos humanos, que solamente él pueda tocar eso. Pero estos son usuarios administrativos, no, con privilegios limitados. Por acá le doy Select sobre TLH cargos al rol, Select Insert en TLH empleados al rol y Update personalmente de estos campos sobre TLH empleados a estos roles. Vamos a copiar. Y los granteos se hicieron sobre el rol. Ahora, si yo quiero grantear este rol al usuario, lo hago como si fuera un privilegio. Grant, el nombre del rol y el nombre del usuario base 3. Perdón, tengo que escribir el nombre del rol cierto. Grant ahí, entonces base 3 tiene el rol de usuarios RRH. Si me voy a base 3, también existe una vista llamada Session Role, donde puedo ver los roles que tengo asignados. Acá veo que ya tengo, pero estos son roles de privilegio de sistemas. Tengo que ir únicamente a la vista de, a ver cuál sería de AtaPrit probablemente, para poder ver el rol que me asignaron. A ver, Sysprit. Sí. Bien, y este mismo rol yo le puedo asignar también al usuario base 4. O sea, un rol se puede asignar a varios usuarios y un mismo usuario puede tener varios roles. Eso sería todo lo relacionado a seguridad, lo que abarca nuestro curso. Entonces, en primer lugar, vimos la creación de usuarios. ¿Qué parámetros necesito para crear un usuario? No olvidar siempre que el primer privilegio que le tengo que asignar es el de Create Session, o le asigno el rol de Connect para que él pueda establecer sesión, iniciar sesión. Vimos que podemos definir perfiles para usuarios donde limitamos el uso de los recursos y administramos las contraseñas. Hay varios parámetros ahí que se configuran. Vimos todo lo referente a privilegios. Existen dos tipos de privilegios, de objetos y de sistema. Cómo se grantean privilegios de objetos, de sistema, cómo se revoca. Vimos la creación de sinónimos públicos, que son también importantes, ¿verdad? Que para establecer alias sobre un objeto que no está dentro de mi esquema o está en otra base de datos. Y la creación de roles que agrupa un conjunto de privilegios. Eso fue básicamente en resumen lo que estuvimos viendo. Bien, ahora la idea es vamos a desarrollar con Laura un ejercicio de nuestro ejercitario tipo taller. Importante que presten mucha atención porque es más o menos parecido, tiene la misma finalidad del ejercicio que se publicó en el trabajo práctico del tema 2. Entonces, antes de avanzar, de ir con Laura, no sé si hay una consulta con relación a esto. No, profe. Ya.
Bueno, entonces Laura, adelante. Comparto mi pantalla, profe. Sí. Bueno, buenas noches de vuelta a todos ustedes. Como dijo el profe Jorge, vamos a estar desarrollando un ejercicio del ejercitario A08, que es muy parecido a uno de los ejercicios que se plantean en el trabajo práctico número 2, ¿verdad? El ejercicio 13 nos plantea que en el esquema base datos 2 existen tablas de nuestro esquema del ejercitario, ¿verdad? Que comienzan con B-bajo, ¿verdad? Estas tablas no tienen creado un sinónimo público y también existen usuarios de la base de datos que no pueden transaccionar o operar sobre dichas tablas debido a que no tienen los privilegios suficientes, ¿verdad? Entonces, se nos solicita crear un script que cree un sinónimo público para todas aquellas tablas cuyo nombre empiece justamente con B-bajo, que justamente no cuentan con sinónimo, ¿verdad? En el material que estuvo expusiendo el profe Jorge van a encontrar una vista que se llama User Synonyms. Voy a hacerle un select a la... Esta vista nos muestra justamente cuáles son los sinónimos del usuario conectado. Como en este caso yo estoy conectado con el usuario base de datos 2, me va a mostrar todos los sinónimos que están bajo mi esquema, ¿verdad? Actualmente no hay ninguno y lo que nosotros vamos a hacer justamente ahora es crear. Para eso nos vamos a valer de otra vista que el profe Marco nos estuvo presentando el martes, que es una tabla donde podemos listar, o sea, es una vista donde podemos listar justamente todas las tablas del esquema ahora. Y es la vista acá. Aquí pueden ver que tenemos, por ejemplo, dos tablas que... cuyo nombre, o sea, no empieza precisamente con B-bajo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a valernos de esa vista, la vista del catálogo. Y vamos a recuperar solamente aquellas tablas cuyo nombre empiece con B-bajo. El campo es, o sea, la columna es table name. Y vamos a usar el like para recuperar solamente aquellas tablas que comiencen con B-bajo. Copio esto. Ejecuto la sentencia y si se fijan acá me recupera bonificación que justamente no cumple con la condición que requerimos. Entonces para eso lo que voy a hacer es utilizar una sentencia que me permite justamente establecer un carácter como reemplazo del comodín, porque en este caso el guión bajo cumple justamente también la función de comodín. Es por eso que aquí me recupera justamente esta tabla que se llama bonificación. Entonces voy a utilizar y aquí voy a poner la palabra escape, en donde le digo que voy a utilizar este otro carácter en reemplazo del comodín. Ejecuto de vuelta mi sentencia y si se fijan acá van a ver que ya no me aparece la tabla bonificación como me apareció justamente con la otra sentencia que ejecuté anteriormente. En total tengo 19 filas, eso significa que vamos a crear 19 sentencias para creación de sinónimos. De vuelta voy a seguir valiéndome de
de este select. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir la sentencia que me permite justamente poder crear los sinónimos, que es create public synonym. Acá diría el nombre de la tabla y después for base datos 2 punto el nombre de la tabla. Ahora, esto voy a copiar y lo voy a asignar acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar justamente aquí por el nombre de la tabla. Y les voy a mostrar el resultado. La idea justamente es poder construir estas sentencias de forma dinámica y más adelante cuando ya avancemos a otra unidad y en otras clases donde nos adentremos más en lo que es PLSQL, vamos a ver soluciones un poco más limpias que la que voy a presentar justamente ahora. Aquí voy a de vuelta concatenar el nombre. Y nunca se olviden justamente de cerrar la sentencia, ¿verdad? Ejecuto de vuelta esto. Y si se fijan acá, es como que se me crea la sentencia que yo tengo que ejecutar, ¿verdad? Y me devuelve dinámicamente por el nombre de la tabla, porque usé como base la sentencia select que me devuelve justamente las tablas cuyo nombre comienza con B-bajo, ¿verdad? Presten bastante atención porque tanto en el trabajo práctico como quizás en los siguientes que se planteen y mismo también en los parciales o en el final planteamos mucho este tipo de ejercicios, así que es importante que presten la debida atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Crear justamente el script que tenga las sentencias que posteriormente me permitan a mí ejecutar ese script para poder crear los sinónimos, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos visto en nuestra primera clase de SQL Plus, hay una herramienta que nos permite crear archivos, ¿verdad? Que es el scope. Spool, perdón. Vamos a hacer referencia en este caso al lugar donde voy a guardar el archivo. Creo que era esa carpeta. Sí. Y después voy a asignarle un nombre. Crea.sql. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar mi sentencia. Y después hago un spool of y me voy a mirar si es que se creó el archivo y se fijan acá que justamente contiene si bien está la sentencia select, figuran también las sentencias que nos permiten crear crear los sinónimos para las tablas, ¿verdad? Voy a ejecutar ese archivo. Y se fijan que se ejecutó correctamente ahora. Veo que todos los sinónimos se crearon, ¿verdad? Si bien acá tienen estos mensajes, no hagan caso. Más adelante cuando avancemos en el curso justamente vamos a presentarles soluciones un poco más limpias y lindas que las que les estoy mostrando justamente ahora, ¿verdad?
Laura, Sí, permiso. sí, decime, Jorge. Hay un comando, si te podés ir otra vez a tu script, por favor. Sí, Hay un comando o sea, que se puede usar que es el set heading off. Entonces lo que hace es sí. borrar Lo el que, alias de la tabla para que no aparezca eso. sí, pero de igual forma aparece esto, ¿verdad? Es Sí, claro, eso. lo que el profe está diciendo es, de vuelta vamos a, eh, voy a eliminar esto, a ver si nos queda, creo que ya no nos queda tanto tiempo, así que voy a agregar eso que el profe dijo en el script que les voy a subir a fin de que tengan el ejemplo a mano, ¿verdad? Lo que quería mostrarle acá justamente es que si yo de vuelta consulto la tabla, ah, creo que, a ver, si me tengo todo justo acá para, van a ver que se me crearon justamente todos los sinónimos para las tablas que me proporcionó esa sentencia que utilicé, ¿verdad? Acá no se ve nomás tan ordenadito, pero a ver. Creo que se puede apreciar un poquito mejor, ¿verdad? Que viene a ser un sinónimo público y este es el nombre del sinónimo, ¿verdad? Para el otro ejercicio que estábamos viendo, o sea, que plantea, ¿verdad? El ejercitario, es crear un script que otorgue privilegios para que todos los demás usuarios puedan realizar operaciones de ML sobre las tablas que empiecen con B-bajo del esquema base de datos 2, ¿verdad? Para no hacerles perder más tiempo, yo ya, como mencionó justamente la profe Carmen en la clase pasada, ya tengo más o menos todo la sentencia cocinada, ahora me gustó su término. En donde hago básicamente lo mismo, pero construyo justamente la sentencia que me va a permitir proporcionar los permisos de consulta, inserción, actualización y borrado sobre las tablas de ese esquema para los usuarios en cuestión. ¿Cuál es el quick de la sentencia justamente para resolver esto que se nos pide, ¿verdad? Es hacer una unión entre lo que sería nuestra tabla o sea, nuestra vista de catálogos de tabla y uso una vista que se llama de users que me devuelve justamente los usuarios. Aquí lo que yo hago es solamente devolver a aquellos usuarios que están creados dentro del table space base de datos 2, porque de lo contrario son un montón de usuarios los que me devuelven. Yo solamente me aboqué a los usuarios de este esquema, ¿verdad? Y en donde justamente el usuario o sea, dentro de esos usuarios que se me devuelven, no esté el usuario base de datos 2, sino me devolvería también ese usuario como resultado. Voy a mostrarles. Aquí me construye también las sentencias de granteo, ¿verdad? Hice justamente un cross-join porque para todas las tablas del catálogo necesito un producto cartesiano para con lo que me devuelve de la consulta que hago a la vista de usuarios, ¿verdad? Este es un ejemplo bastante práctico justamente para aplicar lo que sería el cross-join, ¿verdad? Voy a hacer el spool. Devolver nomás.
Voy a cambiar acá. Y aquí van a ver que se creó correctamente las sentencias. Y si yo ejecuto, se conceden justamente los permisos que se otorgan mediante estas sentencias. Y esta sería la forma más fácil de resolver esto. También más adelante podemos plantear el mismo ejercicio, pero con la complejidad que conlleva ya el uso del PLSQL. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta. Esto que les estuve presentando voy a armar un poquitito mejor también y voy a subir a la Educa para que tengan a mano con esas recomendaciones que realizó también el profe Jorge, ¿verdad? Bien, entonces con eso tenemos una base, o sea, tienen una base para que puedan desarrollar el tema 2 del trabajo práctico, que es parecido. Y se debe desarrollar justamente con sentencias de SQL. Si bien así como dijo Laura, alguien de ustedes puede tener un conocimiento ya previo, también se puede hacer a través de PLSQL con el SQL dinámico, ¿verdad? Pero en esta ocasión el trabajo práctico pide que sea netamente SQL. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Quiero también recordarles, profe, a todos, ¿verdad? Que el cuestionario número 3 ya está disponible y va a estar disponible hasta mañana a las 11 de la noche. Tiene un peso total de 2 puntos, ¿verdad? Son 4 preguntitas bien cortitas como para que las puedan resolver al finalizar esta clase. Ok, bien. Si no hay otras consultas, entonces vamos cerrando la sesión de hoy. Profe, el cuestionario va a ser sobre vistas y sobre seguridad, ¿verdad? Así mismo, Teresa. Gracias, profe. Bien, entonces Laura, creo que podemos ir cerrando. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.